Hola, soy Miguel Ángel Sierra y con el presente vídeo vamos a aprender a crear un archivo de datos en Outlook, con la idea de luego en ese archivo de datos asociar, por ejemplo, pues lo que pueden ser contactos, categoría de contactos, o incluso si quisiéramos hacer calendarios o incluso almacenar los propios correos electrónicos que decidamos mandar o hayamos recibido. Bien, para eso entonces, para crear un archivo de datos, ya estoy en el Outlook 2003, me voy arriba al menú archivo, pincho en configuración de la cuenta y dentro de configuración de la cuenta elijo la propia configuración de la cuenta que tenga en este momento. Bien, me voy entonces a continuación a lo que es el archivo de datos, que es el lugar en el que yo en un momento dado puedo hacer estos archivos de datos de los que nos ocupan, ¿no? Entonces, archivo de datos ahora me recuerda a un archivo de datos que ya tengo, pero voy a crear un nuevo archivo de datos. Pincho entonces en agregar y ahora me está reclamando que le diga cómo se va a llamar el archivo de datos. Bien, voy a poner, por ejemplo, datos financieros. Ese va a ser el nombre con el que voy a conocer a este archivo de datos. Datos financieros. Entonces le pongo ese nombre. Bien, y entonces a continuación puedo elegir el lugar en el que quiero grabar el archivo de datos. Yo en mi caso, en vez del archivo de Outlook, que sería la carpeta predeterminada, me voy a ir a mis documentos, y en mis documentos ahí directamente lo quiero guardar. ¿Que me hace falta en una carpeta? Pues elegiría la carpeta que fuera. Bien, este archivo será un archivo de datos, de manera que en cualquier momento podría localizarlo dentro de lo que es el ordenador, un PST, un archivo PST. Bien, voy a aceptar y a continuación vais a ver cómo aparecerá ya aquí en la pantalla, junto a los archivos de datos que ya de por sí tuviera. Bien, a continuación cierro y ya lo puedo usar. ¿Dónde lo voy a ver? Pues lo voy a ver aquí debajo de todo lo que es el panel de la parte izquierda, al final datos financieros. Bien, ahora me propongo hacer entonces unos contactos y esos contactos meterlos en ese archivo de datos. Pincho entonces en contactos o en personas, según lo tengáis abajo. Recordad que con los puntos suspensivos, opciones de navegación, tú puedes decidir si quieres ver esa parte de abajo, si la quieres ver con navegación compacta o lo quieres ver en forma de dibujitos. En forma de navegación compacta, lo que va a suceder entonces es que aparecen, ¿ves?, en forma de palabras, ¿veis?, para que de esa manera podamos ver así, o si no como estaba viendo antes a través de dibujitos. Bien, yo voy a dejar como estaba, voy a ver a los puntos suspensivos, opción de navegación, ¿vale? Le digo que entonces me lo muestre en navegación compacta, acepto, y vuelven a ser entonces dibujitos lo que tengo en la parte inferior. Bien, me voy a contactos a personas y voy a crear contactos. Yo en este momento no tengo ningún contacto. Me voy a nuevo contacto y voy a crear entonces un contacto. Por ejemplo, le voy a decir que el contacto que deseo crear se va a llamar Fernando Torres. Bien, a continuación le voy a decir que la organización sea, por ejemplo, Iberia. Vale, en el puesto voy a decir que es piloto. Y a continuación en el correo electrónico pues escribo su dirección de correo electrónico. ¿Vale? Por ejemplo, si fuese Fernando Torres, mire, lo tengo ya aquí memorizado de otra ocasión, Fernando Torres García 2011 @gmail.com. Es una dirección ficticia, ¿vale? Bien, a continuación voy a decirle que me deje usar la dirección. Entonces en la parte inferior, de lo que es el contacto que estoy creando, ¿vale?, pues puedo decirle que me deje, bueno, el teléfono sería una cosa, pero también le podría decir en un momento dado otros datos que están presentes en la parte inferior, como puede ser también la posibilidad de colocar direcciones, etcétera. Bueno, voy a guardar este contacto. Bien, una vez guardado, ¿veis? A continuación voy a crear otro contacto, un nuevo contacto, y en este caso va a ser, por ejemplo, David Bustamante, así un personaje también de la actualidad, ¿no? Vale, le voy a decir que entonces que la organización, por ejemplo, que también sea Iberia, y en este caso, por ejemplo, que sea sobrecargo, ¿vale?, el puesto de trabajo. Bien, después en el correo electrónico, ¿vale?, pongo la dirección. En este caso seguro que también, no, en este caso no me la ha recordado, pues sería David Bustamante, es un suponer, David Bustamante Pascual 2011
gmail.com. Es un suponer, ya os digo que son direcciones inventadas, ¿no? ¿Vale? Bien, y después le doy aquí entonces a guardar, ¿eh? Y ya entonces lo tengo, ¿ves? Estas dos personas. Y así cada persona que tuviese que crear, ¿vale? Bien, por ejemplo, un nuevo contacto, me voy a inventar, por ejemplo, pues ya que tengo a David Bustamante, que sea David Bisbal. Vale, en este caso David Bisbal, en vez de trabajar también en Iberia, o por ejemplo que trabaje en ACS, ¿vale? Y el puesto, por ejemplo, que sea, pues eso, arquitecto. Vale, y su dirección, por ejemplo, pues que sea David Bisbal, Pascual, también, imagino que tuviese que ver con Pascual, 2011, @gmail.com. Vale, y después ya entonces guardo y cierro. Bien, pues yo necesito que tanto, por ejemplo, David Bustamante como Fernando Torres pertenezcan a una categoría, y esa categoría luego meterla en el archivo de datos este que hemos creado antes. Bien, antes de eso voy a decirle que me deje ver esta lista, o sea, estos contactos como lista, para facilitar un poco el trabajo. A continuación voy a crear una carpeta, y esa carpeta la voy a ubicar ya físicamente en ese archivo de datos. Pincho entonces aquí en la parte izquierda mis contactos y le digo, a ver si me dejas, le voy a decir que bueno, aquí mejor, en contactos, le voy a decir que me deja crear una carpeta, nueva carpeta. Le voy a decir entonces que sean, por ejemplo, pues contactos, para tener una conexión con la otra y que me facilite un poco el trabajo, le voy a llamar también financieros, contactos financieros. Bien, y ahora entonces lo importante, en esta ventana, tipo así árbol, ¿no? Voy a bajar y voy a localizar, ¿ves? El archivo de datos que he creado antes, datos financieros, ¿vale? Pues eso es lo que voy a señalar y acepto. De manera que ahora esa carpeta ya existe en el fichero, lo único que esa carpeta está vacía, ¿ves? Si pincho, aquí no veo contactos. Bien, pues lo que voy a hacer va a ser arrastrar, por ejemplo, tanto a David Bustamante como a Fernando Torres, los marco y con el ratón los voy a arrastrar a esta carpeta que acabo de crear, de manera que a continuación, una vez que los consiga marcar y arrastrar, ¿ves? Los estoy arrastrando, a ver si me lo permite, porque me está fallando un poquito, ¿ves? Mira, lo arrastro. Bueno, lo voy a hacer de uno en uno, no pasa nada, teóricamente lo podía haber hecho al mismo tiempo, pero ¿ves? Ya están los dos metidos, pero están metidos realmente en ese archivo de datos. Si ese archivo de datos yo en el futuro, sabiendo en qué carpeta está, lo copiase y lo pegase en otro ordenador, me llevaría estos contactos, igual que los contactos, calendarios, todo lo que fuera, ¿vale? Bien, pues ahora también me han pedido, por ejemplo, catalogar a estas dos personas en una categoría que se llame, por ejemplo, pues Iberia. Entonces voy a marcar un contacto y marcar otro, ¿vale? Y entonces voy a hacer botón derecho y voy a elegir categorizar. Y voy a elegir todas las categorías, de manera que en esta pantalla de todas las categorías voy a poder asignar a estos contactos a una categoría, por ejemplo, le voy a llamar yo, pues eso, personajes, ¿vale? Personajes famosos, vale, y después le voy a asociar, por ejemplo, pues a un color verde, es un suponer. Acepto, ¿veis? Ya queda marcada entonces la casilla y acepto, ¿vale? Bien, pues he conseguido entonces catalogar a estos contactos en esa categoría. ¿Cómo lo puedo saber? Pues si yo arrastro el nivelador de esta pantalla, ¿ves? Aparece ya entonces con ese dibujo verde, ¿no? Esa pestaña verde. Bien, genial. Bien, pues además me han pedido hacer un grupo una lista de distribución, un grupo para también meter a estos contactos. Es un suponer, Mira, en vez de meterlo, voy a traer también al otro contacto, el que me quedaba, que era Bisbal. También lo voy a arrastrar y lo voy a meter en contactos financieros, ¿vale? De manera que tenga ya los tres. Vale, en el caso de David Bisbal, pues este no lo voy a meter en ninguna categoría, ¿ves? Por lo tanto no aparece en categorías con ningún dibujito. Bueno, pues para hacer un poco diferente, a los dos David, ¿vale? Lo voy a meter en un grupo llamado cantantes. Marco 1, bueno, perdón, lo voy a hacer por aquí arriba, no hace falta marcar. Le voy arriba a nuevo grupo de contactos y le voy a decir que el contacto, o sea, la lista realmente que voy a crear, por ejemplo, pues que se llame cantantes. Entonces le llamo así al grupo y a continuación aquí en agregar integrantes, desde los contactos de Outlook,
pues voy a poder entonces marcar los contactos. Pero fijaros, yo no tengo aquí ningún contacto, simplemente porque tengo que elegir su carpeta. Pincho en contactos financieros, ya tengo aquí a los dos David y a Fernando Torres. Marco los dos David, uno y otro, y aquí a continuación abajo en integrantes, veis, ya los he colocado. Acepto, y estos dos contactos ya están físicamente metidos en ese grupo. A continuación guardo y cierro, ¿vale? Bien, una cosa es lista de distribución o grupo de contactos y otra cosa es categoría, ¿vale? Bueno, pues como estos elementos los tengo en la carpeta de contactos financieros, veis, no están en contactos, sino que están en contactos financieros, y a su vez esa carpeta está dentro del archivo de datos, pues ya os digo, si ese archivo de datos me lo llevase a otro lugar, me iría también con esta información. Bien, para finalizar voy a crear, por ejemplo, pues un calendario, ¿vale? Imaginad que me tuviese que ir a hacer, me pidiesen en un momento dado, que tuviese que hacer, no sé, o una tarea, ¿no? O una cita, o tuviese que hacer alguna acción concreta, ¿vale? Que me llevase asociado el tener, ¿vale? Mira, me he ido aquí a calendario, ¿vale? Y voy a decir que quiero, entonces, por ejemplo, pues hacer un calendario. Voy a hacer botón derecho aquí en mis calendarios, ¿vale? Y voy a decirle, o mejor aquí, en calendario decir que me deje hacer un nuevo calendario, y le puede llamar entonces finanzas, por hacerlo así un poquito parecido a lo que hemos hecho antes, ¿ves? Y lo importante, busco la carpeta, o sea, el fichero de datos financieros, acepto, y ya os digo, y también este calendario se habrá creado en ese archivo de datos. Bueno, pues hasta aquí lo que es el manejo de un archivo de datos en Outlook, en este caso 2013, pero es igual, sería parecido o similar en cualquier otro Outlook. Y bueno, pues espero que os haya resultado interesante, y como siempre os digo, suscribiros a mi canal si tenéis una cuenta en Gmail, y también, como me gusta siempre, saludar a mis, como digo yo, hermanos hispanoamericanos de la gran nación latinoamericana. Bueno, hasta luego.